Hola, ¿qué tal? Muy buen día que tengan todos ustedes. Pues hoy les traigo un tutorial muy sencillo de cómo aligerar nuestra computadora, cómo hacerla más rápida, en específico si tenemos el sistema operativo de Windows 10. Muchos de nosotros, y sobre todo cuando compramos una laptop o una computadora de escritorio nueva, pues nos damos con la sorpresa de que cuando la encendemos, le conectamos el internet y pues la vemos lenta. Indudablemente hay muchísimas razones, pero estas son las más comunes y se las voy a enlistar para que ustedes mismos puedan aligerar la computadora. Primero, les voy a mostrar qué es como que la parte principal de la computadora. Normalmente, y muchos tendrán problemas al abrir un programa, al cerrarlo inclusive, o simplemente al encenderla en los tiempos de carga. Bueno, les voy a mostrar un truco. Primero vamos a ir aquí al panel de configuración y cuando tenemos una computadora nueva, por lo general hay varias opciones que están activadas, ya que nosotros al configurarlos, o si alguien más lo configura, le pone a todo sí, sin importar o sin leer a lo que le está dando que sí. Primero vamos a irnos al módulo de Cortana, que en la gran mayoría de las opciones de los casos todo esto está activado. Vamos a desactivar primero Cortana, que de ninguna manera Cortana esté activa o presente en nuestro equipo, ya que realmente es muy raro las personas que lo usan, es muy pocos los casos. Entonces realmente solo va a consumir recursos de nuestra máquina que pueden ser utilizados mejor para otras cosas. Ahora, este es uno de los puntos más importantes de este video. Aquí en donde dice privacidad, aquí es donde se concentra la mayoría de las configuraciones, las cuales nos van a consumir recursos, internet, inclusive conexión a internet y otras cosas, y sobre todo privacidad, que tal cual eso dice. Mire, dejar que los sitios web ofrezcan contenido relevante, permitir que Windows realice seguimiento, mostrar contenido sugerido a la aplicación, todo esto es recopilación de nuestros datos, de lo que hacemos para que en teoría Microsoft nos dé un mejor contenido, pero lo único que hace es alentar la computadora, además de pues consumir nuestros recursos. Y en general pues ya Microsoft nos conoce un poco mejor y yo creo que eso no muchos lo quieren así, vaya. Diagnósticos y comentarios. Esto en la mayoría de las veces lo va a ver completo. Desgraciadamente es bien sabido que Windows 10 no nos permite desactivar esta opción, ya es algo obligatorio. Sin embargo, lo podemos poner en básico y mantenerlo al margen para que pues no consuma tantos recursos y tampoco pues obtenga tanta información. Historial de actividades, esto como lo dice su nombre es bastante claro. No queremos que sepan nuestras cosas y tampoco queremos que esté enviando a Microsoft cada cosa que hacemos, cada sitio que visitamos, cada correo que abrimos, en fin. No es por hacer o no es por llamarme paranoico ni a nadie, pero siempre desactiven esas opciones para que la computadora corra de lo mejor. Ahora, todas estas opciones que vamos a ver realmente las pueden desactivar a menos que las ocupen. Me refiero, por ejemplo, a activación por voz, si a ustedes les gusta dar órdenes a la computadora por voz, pero no se lo sugiero en lo absoluto. Ahora, vamos a lo siguiente. Nos vamos aquí en donde dice aplicaciones de segundo plano. Todo esto también está activo. Podemos hacerlo uno por si alguno de estos nos gusta que esté pues consumiendo nuestros recursos. No creo que a nadie le guste. Sin embargo, yo desactivo todo. Y aquí en diagnósticos de aplicación también lo voy a quitar porque realmente no necesitamos que esté diagnosticando cada rato. El índice de errores y el índice de soluciones que nos da Microsoft realmente son menores, por lo cual no nos va a servir. Ahora, todo esto que acabamos de hacer va a hacer que realmente baje mucho el consumo de recursos y nuestra computadora sea bastante más rápida. Ahora, les voy a dar un tip más. Aquí en la barra, que es esta parte de acá abajito, podemos darle clic derecho e irnos a administrador de tareas. Aquí podemos ver el porcentaje del uso del CPU, de nuestra memoria RAM y de nuestro disco. En caso de tener dos, pues nos mostraría dos. En mi caso, pues yo tengo dos discos. Normalmente las computadoras traen discos duros o los HDDs. No voy a hablar mucho del tema, pero les diré que hay dos discos.
los normales o estándar y los muy rápidos, que son los SSD o discos sólidos, como son mal hablados, vaya, realmente no son discos, son unidades de memoria sólida. Entonces yo tengo mi unidad sólida aquí, lo cual me dice 0% de uso, pero normalmente las computadoras no tienen sólido, tienen los HDDs, y estos hace que se consuma hasta un 50, un 30% casi normal. Inclusive acá nos dice muy alta. Este programa es con el que estoy grabando, así que realmente ignórenlo. Normalmente ya con todo lo que hicimos debe de bajar mucho el consumo de los recursos, deben verla más rápida, pero un tip más es aquí en administrador de tareas hay una barra, una pestaña que se llama inicio. Aquí están todos los programas que encienden e inician cuando la computadora inicia. En este caso yo les sugiero deshabilitar todas. Voy a deshabilitar esta. Estas de aquí son de Intel, es parte de mi procesador, realmente lo puedo dejar sin tanto problema. Este de aquí es un programa que yo sí utilizo y pues me gusta que encienda con la compu, no tengo tanto problema. Pero a ustedes les sugiero que deshabiliten todos, exceptuando Microsoft OneDrive y Microsoft Windows Security Notifications, que esto es en dado caso de nuestro antivirus que trae por default la máquina. Igual les recomiendo altamente que si su máquina nueva, es muy probable que les traiga el McAfee antivirus de regalo, ya sea por un año, por 3 meses o por un mes. Les sugiero ampliamente que lo desinstalen o que lo deshabiliten cuando menos aquí, ya que este consume una cantidad exorbitante de nuestros recursos y realmente, créanme, no es tan bueno, no vale la pena. Bueno, realmente eso sería todo por hoy. Espero que les sirva de mucho, pues espero cualquier comentario, estoy atento a cualquier comentario, sugerencia, preguntas. Igual si quieren que haga algún otro video de un tema en específico, con mucho gusto, estoy abierto a cualquier comentario que tengan ustedes. Pues que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Hasta luego.